Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa. Hola, buen día. Estamos aquí como todos los domingos y hoy hemos traído un personaje como todos de primerísima calidad y de primerísima todo. Es que no se puede decir nada mal de Juan Carlos Girauta, lo ha sido todo. Político, rockero, abogado, que es con lo que se está ganando la vida. Y ahora nos ha hecho un libro, pero un libro fantástico. Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos. Radiografía de la nueva sociedad. Y yo lo he leído, francamente, y os lo recomiendo a todos. Y por tanto, como cada semana, empezaremos nuestras preguntas de rigor. ¿La realidad es verdadera o es aguafiestas, Juan Carlos? Pues ante todo, muchas gracias por tus palabras. Estoy encantado de estar en tu programa. La realidad tiene el problema de que es verdadera. Anestesia colectiva no lo había oído nunca. ¿La qué, perdón? Anestesia colectiva. Sí, la anestesia colectiva es una cosa que en ciertas épocas de la historia ha funcionado y ahora funciona como nunca. O sea, es una anestesia de unos efectos masivos y profundos. ¿Lo literal es un camino hacia la nada? No, yo creo que lo liberal es el único camino posible para las almas libres, ¿no? A los que quieren... A lo mejor conduce a la nada, ¿eh? Ya. Bueno, sí, como todo, ¿no? A los que quieran utilizarte no les debes nada. Si te insinúan lo contrario, les debes menos. Esto parece un verso. Sí, bueno, no quería ser un verso, quería ser una advertencia. Extrema el cuidado con las buenas intenciones si llegan en términos ajenos a la escala humana. Explica esto. Sí, porque las buenas intenciones parece que van blindadas. ¿Cómo vamos a atacar a alguien que tiene buenas intenciones? Hombre, en primer lugar lo que importa son los buenos resultados, no las buenas intenciones. Pero de todas maneras, cuando las buenas intenciones se formulan en una escala tan grandiosa que no tiene que ver con tu vida real y cotidiana, alarma, luces rojas. Eso de hacer cosas por el bien de la humanidad o por la salvación del planeta se hace demasiado grande, ¿sabes? 1969, año rico en prodigios. Sí, el hombre llegó a la luna, imagínate. ¿Buscas aquellas obras que siempre están vivas? ¿Cuáles son para ti? Hay que buscar a los clásicos. Las obras que siempre están vivas son los clásicos. Abres ahora el Quijote, abres ahora la Divina Comedia, abres ahora el Hamlet y vuelves y está vivo. Y mientras que coges alguna novela de hace 20 años y está muerta ya. Hablas de buenas escuelas plurilingües y privadas. ¿Esto va por Cataluña? No solo. Yo creo que la educación plurilingüe es fundamental porque nos guste o no nos guste. A mí me gusta, pero a otra gente no. Estamos en una época de intercambios permanentes y donde el escenario profesional y lúdico es el mundo entero, ¿no? Entonces, cuantas más lenguas, mejor. ¿La memoria forma parte de la teología? Pues sí, también lo es, sí. No solo de la teología, pero también de la teología. ¿Los docentes críticos no están organizados? No lo están y deberían organizarse porque el sistema educativo sí está organizado. Está muy organizado y además lo está con el tremendo resultado, no digo que sea un objetivo, pero sí el tremendo resultado de ser una fábrica de mediocres. Entonces, pues los que son críticos con el sistema educativo y con la nueva pedagogía, que ya no es tan nueva, deberían organizarse un poco para que su voz se oyera más. La religión impregna la cultura europea y por ende la occidental. Esto es lapidario. Es que es así, es que no se puede ser culto sin conocer el hecho religioso. Eso es un poco lo que quizá no se ha sabido explicar
a la gente que ha querido extraer la religión de la escuela, ¿no? Si no se trata de una cuestión de fe o solo de fe, se trata de que si no te familiarizas con pues con las historias básicas que están en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, pues no vas a poder entender una exposición de pintura renacentista, ni vas a poder entender prácticamente nada, porque los ejes de coordenadas de Occidente son el judeo-cristiano y el greco-latino. ¿La humanidad es una ninfa de gentileza excelente? Eso es una cosa que le decía, creo que se la decía Marsilio Ficino a un joven Medici. Sí. Los recuerdos de la infancia sabemos que son básicamente falsos. Me parece un poco atrevido esto. Sí, ahora se sabe que casi todos los recuerdos que son un poco viejos ya son falsos en la medida en que son una construcción. Es decir, algo nos llama mucho la atención, nosotros simplificamos aquel instante, lo tomamos desde la perspectiva en la que estábamos nosotros y luego lo vamos recreando, reproduciendo, refabricando, reconstruyendo, de manera que vamos llenando los huecos de aquello que no habíamos recordado. Y eso hace que dos personas que han vivido la misma escena hace 40 o 50 años la recuerden totalmente distinta. ¿El verdadero estilo de Freud es haber sido un gran escritor? Pues yo creo que sí, y eso lo afirma Harold Bloom, que es nada menos que el autor del canon occidental, el canon literario, ¿no? Y él, pues en la obra en la que escoge sus 26 escritores favoritos dentro de su propio canon, incluye a Freud, lo incluye como literato, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo. Yo siento unos placeres enormes leyendo a Freud, placeres literarios enormes leyendo a Freud, y luego, claro, si tú lo llevas al terreno científico, bueno, yo ahí no lo seguiría porque no soy científico, ¿no? Pero sí que parece que hay pruebas de que en lo terapéutico no ayudó mucho a nadie, ¿no? ¿Caes en todas las trampas? ¿Por qué? Bueno, pues porque el joven, no porque yo sea joven, cuando fui joven, el joven cae en todas las trampas. Es inevitable, y entonces, bueno, a medida que se levanta, pues ya las va reconociendo. Lo interesante es no caer 2 o 3 veces en la misma, ¿no? Aprender de las caídas. ¿Como audiencia somos proclives a la unanimidad cordial? Es muy bonito esto. Sobre todo cuando estamos juntos físicamente. Es decir, que hay además en sentido literal, unanimidad cordial, es decir, está comprobado que una audiencia que físicamente está junta ante una música en la que hay un bajo, sintoniza su ritmo cardíaco con el bajo. Esto está demostrado, no es solo una figura literaria. Dale la vuelta al calcetín de la afinidad política, caramba. Sí, en vez de decir ¿a qué partido soy yo afín? Pregúntate ¿qué partido es afín a mí? En vez de preguntarte, en la oferta política que existe, ¿con cuál me tengo que identificar? No, pregúntate ¿cuál se identifica más contigo? Dudo mucho que en la actualidad hay estadistas que abandonen sus comodidades. A mí me parece muy raro, ¿eh? Sí. Aunque tú tienes un ejemplo muy cercano. Abandonar las comodidades es difícil. Hay quien lo hace, pero es difícil, sí. ¿Occidente se convierte en una orgía de buenos sentimientos agresivos? Que es difícil, ¿no? Sí. Este es el problema, que los buenos sentimientos empiezan a convencer al que los tiene de su superioridad moral. Y cuando uno se siente superior moralmente, empieza a considerar que tiene derecho a hacer callar a aquel que discrepa. Y poco a poco se va produciendo eso que llaman la cultura de la cancelación, que consiste en una censura no practicada por el Estado, sino por la sociedad civil. ¿La utopía es un artefacto peligroso? Peligrosísimo. Todas las utopías que se han planteado en la historia, con todo su aspecto tan bonito, y uy, qué bien,
acaban siendo distopías si se intentan llevar a la realidad. Aquí dices una verdad como un templo, que esto se ha callado mucho. Ahora ya no hay límite de suspensos para pasar de curso. Eso es una vergüenza, más que una realidad. Es que eso forma parte del problema del sistema educativo que ha generado aquella nueva pedagogía que ya no es tan nueva y que poco a poco ha ido infantilizando no ya a los escolares, también a los universitarios. En el libro cuento algunos ejemplos, pero a base de no querer traumatizar al niño, entonces no le corrijo con bolígrafo rojo para que no se asuste. A base de contarle al niño que la competencia es mala. Falso, la competencia no es que sea mala o buena, es que está en la realidad social y te la vas a encontrar. Entonces, si te han preparado para no competir, flaco favor te han hecho en la escuela. Te han contado que, en fin, que el fútbol lo importante es jugar, no ganar. Entonces, que mejor que jueguen al fútbol sin contar los goles. Y entonces, claro, llega un momento en que ya el niño vive en una burbuja tal que el decirle que ha suspendido algo, pues le puede traumatizar, claro, le puede traumatizar. Entonces, pues, oye, que pase de curso porque esto que habrá tenido un mal momento, un momento bajo, ya lo superará. Todo ese conjunto de medidas basadas en una premisa falsa sobre la condición humana es peligrosa. Se basa en la premisa de Rousseau, de que el hombre en condición salvaje es bueno. Yo es que soy hobbesiano. El hombre en condición salvaje es malo, muy malo. Enormes campañas para desprestigiar la energía nuclear, pero esto ya se sabe que la financiaban los árabes. La financiaban los rusos, amigo mío, la energía. Yo estaba convencido que eran los países árabes. Los árabes, desde luego, por razones comerciales, pero por razones estratégicas ocultas, se sabe que los verdes alemanes, que son los primeros que aparecen organizados como partidos estructurados dentro de nuestras democracias occidentales, son financiados por los rusos. ¿Por qué? Pues por cosas que ahora ya sabemos y que hace 4 días parece que no se veían, que es la dependencia energética del mundo libre, la dependencia energética de los países de la Unión Europea, por ejemplo, con respecto a Rusia. Fíjate, Alemania, la que parecía la líder más cabal y más sensata del mundo, Angela Merkel. Pues Angela Merkel parece que haya estado trabajando a sueldo para Rusia, porque todo lo que ha hecho ha sido favorecer la posición estratégica rusa y perjudicar la alemana. Si este invierno se muere gente de frío en Alemania, le pueden dar las gracias a Angela Merkel. ¿El miedo es mucho más útil políticamente? El miedo es una herramienta política poderosísima y, claro, la cuestión es que es una inmoralidad utilizarlo, ¿no? Pero ¿cuántos políticos inmorales hay, no? En todo el espectro. Por lo tanto, la tentación de utilizar el miedo pues es algo, siempre se cae en ella a poco falto de escrúpulos que sea el político. El miedo está detrás de todas las campañas de la emergencia climática y hay pruebas de eso. Existe un trastorno nuevo que es la ecoansiedad, que se ha localizado en muchísimos niveles occidentales por culpa de exagerar la nota y por culpa de decirles que el fin del mundo se acerca. Entonces existe una enfermedad nueva en los niños que dice: ¿para qué voy a vivir? ¿Para qué voy a tener hijos? El mundo de la vida no tiene sentido, el planeta va a desaparecer. No, niños, no, os ha engañado Greta Thunberg, y os ha engañado Al Gore, y os ha engañado el profe. El mundo no va a desaparecer en 4 días por culpa del efecto de la acción del hombre. Es mentira. La sociedad mediocre surge sin necesidad de planes de mediocratización. Eso es una verdad como un templo. Sí, claro, es que yo no creo en las conspiraciones. Yo no creo que haya un grupo de gente que se haya sentado en torno a una mesa y haya dicho: ahora vamos a convertir en mediocres a todos los jóvenes porque nos interesa. No, el mundo es complejo. Puede que haya gente que se haya sentado a decidir eso, pero no hay una relación causa-efecto. Hay muchos factores que conducen
a que la educación sea una fábrica de mediocres en Occidente. No así en otros países. En países orientales la gente sale preparadísima, porque no ha penetrado en su escala de valores esa idea de que el mérito es malo. Ahora ya hasta libros que les cuentan a la gente que el mérito es malo. No le digas a la gente que el mérito es malo, porque es que es falso. Es que nunca te sacarás unas oposiciones muy jodidas si no te pasas varios años estudiando todo el día con disciplina. Es que no te convertirás en un profesional de nada si no trabajas mucho en ello. Entonces, no le cuentes a la gente que el mérito es un mito o una mentira, porque vas a generar mediocres. ¿La libertad de expresión va siendo papel mojado? Sí, va siendo papel mojado, tristemente, como te decía, no solo por parte de estados que van aprobando normas que la conculcan y que van introduciendo la censura. Por ejemplo, en España se aprueba una ley sobre secretos oficiales que va a permitir censurar, porque incluso una comunidad autónoma puede decir, no, esto es secreto, y si es secreto, pues durante 30 años en unos casos, 40 en otros, 50 en otros, no se puede publicar, no se puede investigar, no se puede acceder a documentación, no se puede publicar nada sobre ello, con lo cual eso es censura, porque un gobierno puede decidir que es secreto. Imagínate que el gobierno andaluz del PSOE hubiera tenido esa posibilidad antes de perder el gobierno y hubiera declarado secreto todo lo que atañe a los seres. Imagínate. ¿Por qué? Pues como no tienen que explicar por qué, pues porque les sale a ellos de ahí. Entonces eso es censura de toda la vida que la realiza el Estado. Y a eso añádele la cancelación, que es esta nueva herramienta que tienen en sus manos, desde los asociaciones de universitarios hasta los partidos, digamos, dados al activismo político, amigos de hacer scratches, los sindicatos, en fin, pero sobre todo en la universidad, los universitarios ofendiditos, los que deciden que, este no puede venir a hablar a la universidad. ¿Por qué? Porque opina distinto a ti. Sí, básicamente es eso, porque como los suyos son dogmas, pues consideran que si tú vas ahí a negar un dogma, pues es una herejía, es la nueva religión, ¿sabes? Es la nueva Inquisición. No hay una sola causa cultural exitosa que pueda atribuirse a la derecha. Vas muy lejos aquí, ¿no? En los últimos años, décadas, en las últimas décadas, dime qué causa cultural ha tenido éxito procediendo de la derecha. A mí no se me ocurrió ninguna y estuve pensando bastante rato. Bueno, todas proceden de la izquierda. Yo hablaba un poco en general, ¿eh? Carrie Bark, un poco atrevida, ¿no?, con lo que dijo. ¿Quién, perdón? Carrie Bark. Ah, sí. Sí, pero recuérdame la frase, porque la tengo aquí porque es un segundo. Carrie Bark, presidenta de Disney General Entertainment. La señora Bark, al mando de tan poderoso foco cultural, comunicó a sus empleados invocando su condición de líder. Exacto. Que a finales del 2022 la mitad de los personajes de Disney serían gays, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ella, a mí más que eso, lo que me causa cierto escándalo es que justifique eso por su situación personal. Ella dice, tengo un hijo trans y un hijo asexual. Y por lo tanto, bla, bla, bla. Hombre, esto no es así. Se supone que la gestión de una empresa, y sobre todo de una empresa que incide tanto en la construcción del imaginario como Disney, debería basarse en criterios distintos a la situación familiar personal de la señora que decide los contenidos, creo yo, ¿no? El relato mata el dato. Esto es muy bonito. Sí, el dato debiera matar al relato, ¿eh? Debería ser suficiente demostrar, pues, con unas estadísticas adecuadas o con unos indicadores, magnitudes adecuadas, pues debería ser suficiente para que se impusieran los hechos, lo factual,
sobre lo opinativo. Sin embargo, lo cierto es que lo opinativo se alza siempre con la victoria por encima de los datos. Aborto, eliminación de los obstáculos normativos innecesarios. ¿Afinas mucho? Sí, eso es una de las fases por las cuales fue avanzando. Yo utilizo el ejemplo del aborto porque me pareció el más claro para explicar la ventana de Overton, que es eso, en fin, que no se asuste el oyente y cambie de emisora, no, eso es simplemente el rango de lo que la opinión pública puede admitir, lo que la opinión pública puede tolerar. Entonces eso se va ensanchando poco a poco y se puede hacer a base de campañas, de la normalización de cosas que hoy parecen una aberración, pero dentro de un año parecerán más normales y dentro de 2 parecerá que toda la vida ha sido así de normal. Pues usé el ejemplo del aborto para ver cómo en muy pocos años se pasó de considerarlo una cuestión de despenalización de ciertas conductas en ciertos supuestos a algo que ahora mismo lo que tiene en debate es el aborto posparto. Es decir, lo que ahora discuten los científicos, y yo pongo el ejemplo de la British Journal of Medicine, es hasta qué día de vida el niño ya nacido se puede considerar que está siendo abortado. La mayoría de los antiguos tiranos han surgido de los demagogos. Bueno, yo siempre he pensado que esto es así. Bueno, eso además me gusta que me lo atribuyas a mí, pero en realidad es una frase de Aristóteles de la política. Pero claro, que es así, tú dirás si es así. Sentirse contrariado no es una aberración, es señal de que estamos vivos. Es cierto, es que claro, eso de huir del que me va a ofender si oigo esto, que me va a contrariar si acudo a una conferencia de alguien que... No una conferencia, una mesa redonda, pero es que no soporto cuando oigo hablar a tal, no soporto lo que dice no sé quién. Hombre, oye, si alguien viene y tiene una formación sólida, trae datos y razona con sentido, con sindéresis, coño, pues si te sientes contrariado, pues estás creciendo intelectualmente. Sí, ¿no? Sí. Se hace difícil que el gran despertar haya llegado a las ciencias duras. Es terrible eso. Es una crítica que yo la extraigo bueno, uso el caso de un matemático americano que se explica muy bien, pero ha llegado a las ciencias duras eso del gran despertar, es decir, esta cultura woke que pone el sentimiento por encima de todo, la cultura que te dice que tú eres aquello que tú te sientes y la que te define por los colectivos a los que perteneces y no por tu individualidad. Esa cultura woke, que es la que ha sustituido a la cosmovisión de izquierdas anterior, que ya no existe, pues resulta que ha llegado a las ciencias duras. Y resulta que una fundación, lo explico en el libro, financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, se dedica a difundir la idea por los colegios de que no se debe explicar las matemáticas, no se deben plantear los problemas matemáticos como algo que tenga una solución correcta o incorrecta. ¿Y por qué no? Porque dicen que es perjudica a los negros. Y como dice el profesor que explica esto en mi libro, esto es de un racismo espantoso. O sea, pretender que es perjudicial para los negros la idea de que los problemas matemáticos tienen soluciones correctas e incorrectas es de un racismo repugnante. O sea, los problemas matemáticos tienen soluciones correctas e incorrectas. Tienen una que es la correcta. Y ha sido así y seguirá siendo así. Pero fíjate hasta dónde nos ha invadido la cultura woke, que ya ha llegado hasta las matemáticas. ¿Sí? Para ir terminando, Nietzsche afirma que Dios ha muerto y que lo hemos asesinado. ¿Por qué? Uy, te vas a un tema que nos daría para un programa entero. Yo creo que Nietzsche, cuando Nietzsche afirma eso, por supuesto, hay primero una intuición enorme del tiempo que está viviendo, ¿no? Porque el Dios anterior a
al siglo XIX no se sostiene en el plano intelectual. Hay una división ya insalvable, por lo menos lo parece, entre el mundo intelectual y el mundo religioso, teológico y tal. Luego, esto, debo decir que con los años, pues hay movimientos muy interesantes que lo corrigen, lo salvan. No hablo de la muerte de Dios, que es una metáfora, hablo de la imposibilidad de estar en un debate intelectual contando con la figura de Dios. Bueno, ni mucho menos es así. Pues hasta aquí. Es un libro dirigido a la gente que empieza, pero que puede llegar a todo el mundo, escrito en tercera persona, es un diálogo entre el escritor y el lector, es fantástico leer Sentimentales, ofendidos y mediocres y agresivos, de Juan Carlos Girauta, Ediciones Secoita. És fantàstico. Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.